Seguimos platicando del síndrome de intestino irritable o coloquialmente conocida como colitis nerviosa. Doctor, los síntomas, hemos platicado de muchísimos síntomas que podemos detectar en este padecimiento, pero en general, ¿cuáles pudieran ser los más importantes para darnos una idea de que estamos teniendo este padecimiento y acudir con nuestro gastroenterólogo? Mira, podríamos hacer esto. Dentro de los criterios de Roma hay una subclasificación del síndrome de intestino irritable. O sea, hay tres grupos. Uno, que es el que tiene dolor, pero tiene diarrea predominante. El segundo grupo es el que tiene dolor, pero tiene también estreñimiento predominante. O sea que más del 25% de sus evacuaciones son duras o aterronadas o hace muy poquito. La definición de diarrea podemos decir que es más de 3 evacuaciones por día y de estreñimiento menos de 3 evacuaciones por semana. Podemos ponerlo en cuanto a frecuencia y en cuanto a características de las heces, hay una clasificación que se llama clasificación de Bristol. Bristol es una ciudad de Inglaterra y allá la hicieron, por eso se llama así. Y son siete tipos de evacuaciones, desde bolitas duras hasta líquido. Entonces ahí van todas las. Entonces esa clasificación nos sirve mucho para identificar el síntoma, qué tan bien o qué tan mal está el paciente. Entonces ya vemos que es diarrea, estreñimiento, y hay pacientes que tienen unos días diarrea y otros días estreñimiento, y esa es la tercera clasificación que se le llama mixto. Entonces, además de estos síntomas que serían los principales, los pacientes tienen urgencia para evacuar, sensación de evacuación incompleta, y muchos de ellos, ya te decía que la mitad de los pacientes también tienen síntomas a nivel de estómago. Entonces, la mitad tiene náuseas, ardores en la boca del estómago, agruras, sensación de malestar general, pero lo que no van a tener los pacientes es anemia, fiebre, sangrados, tumores. O sea, eso sí son síntomas que nos hacen sospechar alguna otra enfermedad. Okay. Y ya en general, doctor, usted, ¿cómo hace el diagnóstico de esta enfermedad? Cuando llegan los pacientes a nuestro consultorio tenemos que hacer una historia clínica muy cuidadosa. O sea, como este padecimiento se basa en síntomas, tenemos que ser muy acuciosos en cuanto a las características del dolor, de la inflamación abdominal, de la diarrea o del estreñimiento y de otros síntomas asociados. O sea, tenemos que hacer un interrogatorio muy lento, o sea, y largo. Y tenemos que preguntar muchos antecedentes psicosociales del paciente. Muchos de nuestros pacientes tienen algún trastorno psicológico asociado. Los que llegan al especialista, generalmente a nosotros, son los pacientes que ya los vieron muchos médicos generales o cirujanos y ya que llegan al gastroenterólogo, pues porque pues ya pasaron por muchas manos y no le resolvieron el problema. Y son los pacientes que están más mal, que tienen síntomas mucho más intensos y que tienen trastornos psicológicos asociados. El 60% de los pacientes que llegan al tercer nivel son pacientes que tienen depresión, ansiedad, somatización de síntomas. Y entonces, muchas veces nosotros tenemos que ayudarnos con medicamentos o con ayuda psicológica para el tratamiento. Que esa es parte Del tratamiento, claro, eso va al final, sí, claro. Exactamente, ¿cómo trata usted Pero el diagnóstico es una historia clínica muy cuidadosa. Ya no se hacen tantos exámenes, hacemos algunos exámenes de sangre, un examen de excremento y en algunos pacientes una cosa que se llama colonoscopía o rectosigmoidoscopía, que es un examen que se hace por medio de una manguerita que tiene una camarita que se mete por el ano para revisar por dentro el intestino grueso. Correcto, entonces parte del tratamiento que me estaba platicando, doctor, para combatir este síndrome de intestino irritable, ¿cuál es el que usted El utiliza? tratamiento depende mucho de la intensidad de los síntomas. En esta gráfica vemos a todos los pacientes lo que tenemos que hacer es infundirles confianza y tranquilizarlos. O sea, cuando el paciente llega con nosotros por primera vez, muchas veces no sabe qué tiene. O sea, dice, tengo 5 años o 10 años con mi padecimiento y no me dicen qué es. Y yo no sé si sea cáncer o no, puede ser algo grave. Y entonces a nosotros explicarles qué es el diagnóstico, que sí es una enfermedad, porque muchos médicos les dicen, no tienes nada, es colitis. O sea, no es lo mismo no tener nada es estar sano. Correcto. O sea, el que tiene colitis le duele, se infla, tiene diarreas, padece la enfermedad, o sea, se afecta su calidad de vida y que un médico le diga no es nada, pues es como un insulto realmente. Entonces hay que tranquilizar al paciente explicándole qué es lo que tiene. Y parte de como este programa es
también para informar a los pacientes, es para tranquilizarlos. Correcto, sí, que en sus casas tengan más dominio sobre este tema, que conozcan también ellos mismos los síntomas que tienen, que se pudieran dar una idea más general. Sí, claro, y que pudiera cuando hay ser un esto. síntoma de alarma, como los que te he repetido, fiebre, anemia, masa abdominal, sangrados, entonces que acudan al médico rápidamente porque puede ser algo grave o puede ser Y otra hablando de cosa. este tema, doctor, de la prevención, ¿qué recomendaciones les pudiera hacer en sus casas a nuestro público para poder, no sé si se pueda prevenir esto, yo creo que sí se puede Sí, prevenir? sí, podemos controlarlo. Mira, la enfermedad no es algo que se cure, se cura sola. Correcto. Cuando los pacientes cambian su actitud ante la vida o cuando ya se hacen más viejitos, cambia, la actividad nerviosa o los impulsos ya no son tan rápidos, entonces disminuyen los síntomas. Pero lo que podemos hacer es controlar los síntomas con dieta. Hay que evitar alimentos que causen problemas, principalmente grasas animales, lácteos, harinas refinadas que causan mucho gas, verduras que inflen mucho, cebolla, col, coliflor, brócoli, ajo, leguminosas, o sea, frijoles, garbanzos, lentejas, habas. Eso puede aumentar los síntomas, los alimentos y el estrés. O sea, periodos de estrés fuertes y ciertos alimentos aumentan los síntomas. Entonces, si nosotros controlamos el estrés y evitamos los alimentos que nos causen problemas, pues mejoramos muchísimo los síntomas. Y en un grupo disminuido de pacientes tenemos que usar medicamentos para los síntomas. Entonces les damos medicamentos para dolor, para la inflamación abdominal, para la diarrea o para el estreñimiento, que son los 4 síntomas fundamentales. Cuando el dolor es intratable, o sea, cuando los síntomas del paciente es dolor y no mejora mucho el tratamiento con los medicamentos habituales, entonces recurrimos a antidepresivos, ansiolíticos, y si de plano no se puede, pues lo mandamos al psiquiatra o a la clínica del dolor para que lo trate. Pero la gran mayoría de los pacientes, cuidando el estrés, mejorando su calidad de vida, haciendo ejercicio, tomando muchos líquidos y evitando comidas que le causen problemas, mejoran Estamos del muchísimo, otro lado. claro. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos haber estado con nosotros platicando del síndrome de intestino irritable y esperamos tenerlo en otra ocasión que nos platique ya más directamente sobre gastritis. Muchas Muchísimas gracias, por gracias Juan acompañarnos, Pablo. doctor. Gracias por tu Ustedes en invitación. sus casas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales, Medical Center TV. Nos pueden estamos más bien los sábados 11:30 de la mañana totalmente en vivo, nuestra repetición los martes a las 4 de la tarde. Nos esperamos la siguiente semana platicando un poquito de lo que es hemodinamia y tenemos la mejor máquina de hemodinamia en toda Latinoamérica, aquí en Guadalajara, para que usted sepa dónde está y que sepa que en México las cosas que tenemos en nivel tecnología están muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la siguiente semana.